Mis hermanos, Dios les bendiga. Somos Desafío Moria y hoy venimos una vez más a anunciar como con trompeta la venida de Cristo Jesús. Amén. Y es que esa es nuestra tarea, a eso sí hemos sido llamados, esa es nuestra misión. Así es. Sí, y nosotros queremos cumplirla. Y Dios nos ha dado la oportunidad de llegar a muchos lugares a través de las redes sociales y por eso queremos aprovechar este momento para contarles que Cristo viene, pero Amén. cada vez se siente, se vive, es Sí. más cercano ese momento y lo podemos contemplar en la naturaleza, en el medio que nos rodea, en la sociedad, en las familias, en las escuelas. Lo podemos contemplar aún en nuestra misma iglesia, podemos darnos cuenta que las señales están prontas. Así es. Y es que cuando las cosas van mal, porque nosotros vemos el mundo y lo vemos al revés, hay cosas que están pasando terribles, uno dice está mal. Uno quisiera tener una respuesta mejor más adelante. Dice un dicho popular, después de la tormenta viene la calma. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, después de la tormenta viene más tormenta. Ahora las cosas están mal, pero se van a poner mucho peor. Así que para poder enfrentar estos tiempos, necesitamos estar tomados de la mano del Señor, tomados de la palabra de Dios, de la oración. Y entonces Cristo nos fortalecerá para poder soportar todos los eventos hasta su venida. Dios estará con nosotros, Él es Amén. fiel. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto y Él pudo sacarlos y llegó el momento de liberarlos, así también estará con su pueblo, Amén, así cuidándolo de cada plaga, de cada situación adversa que llega a nuestras vidas. Pero si aún así no fuese, pues debemos estar preparados, tomados de su mano y dispuestos a avanzar hasta Así ese es. día. Así es, así es. Así que mis hermanos, gracias por estar conectaditos. Vamos entonces con nuestras noticias para hoy. Bien, las noticias de esta semana nos traen una alarma grande. Sí, es que la primera de ellas nos recuerda que nuestra vida es, Vulnerable. sí, cualquier cosita llega y nos cambia todo. Y eso nos pasó con algo que vivimos todos, que nos cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir, nuestra forma de estudiar, de trabajar, y fue el coronavirus. Así es. El coronavirus nos cambió todo, ¿sí? Y nos mostró cuán vulnerables somos. Y es que no hemos terminado el coronavirus y ya están apareciendo otras Más enfermedades. y otras enfermedades. Una muestra de lo que nos dice Mateo 24. Así es. Y es que Mateo 24:7 hace una declaración poderosa para que la tengamos en cuenta. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá pestes, hambres y terremotos. Dentro de estas palabras, la Biblia dice pestes. Las enfermedades son pestes. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué más situaciones tenemos que vivir? No lo sabemos. Sin embargo, debemos estar bien tomaditos de la mano de Dios, como lo decíamos anteriormente. Amén. Y viene una peste, se está viviendo ahora, y es la viruela del mono, una enfermedad que está afectando a todo el mundo. Otra vez. Sí, en este caso, la noticia nos alerta en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, se han repartido 24,000 dosis de vacunas, pero aún así hay 400 casos de contagio que se han conocido hasta este momento. Wow, es tremendo. Es tremendo porque es que está dando pasos agigantados esta enfermedad. Y que no es solamente en los Estados Unidos, es en diferentes lugares. Este dato lo tenemos de Estados Unidos porque es como uno de los lugares donde más ampliamente se ha desarrollado el virus. Se reporta. Ahora, este no es tan fuerte como el coronavirus, ¿no? O el COVID-19. Este se contagia de una manera distinta. Sin embargo, pues también le quita la vida a las personas.
cómo poder soportar cada situación. Yo solamente le pido miro al cielo y le digo, Señor, ayúdame, porque recuerdas cuando Jerónimo estuvo enfermito, tuvimos que llevarlo al médico, el pediatra nos dijo, bueno, lo que pasa es que ahora están apareciendo tantas enfermedades que nosotros también estamos tratando de descubrir qué medicamentos son los que pueden servir para una cosa o para otra, porque para lo que ya sabíamos que servían ya no sirve. Entonces ahora estamos tratando de ver ¿qué sirve en cada caso? ¿De qué podemos echar mano? Porque decía la pediatra, no sabemos. Llegan cada vez casos nuevos que uno dice, yo esto nunca lo había visto. Sí. Y esa nos muestra que es una señal clara de que vendrán pestes. Así es. ¿Sí? De que tocarán a nuestra puerta, pero nosotros debemos estar aferrados y seguros en Cristo Jesús. Así es, amén. Vamos entonces con la siguiente noticia, sí. Y tiene mucho que ver con ese mismo texto. Por favor, vuélvelo a leer. Ok, vamos a leerlo de nuevo. Es San Mateo capítulo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta ahí, ya. Nación contra nación y reino contra reino. Y lo estamos viendo. Ese año sí que más lo hemos visto. En mi vida yo nunca había... siempre había sido una historia hablar de las guerras mundiales, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o las guerras del Medio Oriente, pero nunca habíamos visto como una guerra realmente como lo que se vivió en Ucrania. Sí, y que se está viviendo todavía. Vive todavía Ucrania y Rusia. Y que el comercio del mundo, la economía del mundo se ha visto afectada. Bastante. Todos hemos sentido esas guerras, ¿no? Exactamente. Pero entonces ahora resulta que China está reclamando una isla, ¿sí? A Taiwán. Que le pertenecía y que cuando hubo un enfrentamiento en el mismo poder chino, entonces ganó una fuerza y la otra se refugió en Taiwán. Así es. Y así surgió un país independiente o trataron de 23 millones de habitantes. De independizarse. Es un país democrático que tiene toda la ayuda de Estados Unidos, todo el apoyo. Y ahora China dice, no, es que eso es de nosotros. Ellos se fueron para allá, son rebeldes de nuestro país, pero Taiwán nos pertenece. Ahora entonces ellos también quieren proclamar guerra contra el lugar y eso ha alertado bastante. Pues tanto así que Estados Unidos quiere conservar a sus amigos, quiere conservar a sus aliados. Muy cerca de Taiwán está Japón también. Uh-huh. Por eso, pues envió a Nancy Pelosi, que es una política estadounidense. Sí, ella es presidente del Senado. Del Senado. Es muy fuerte, es una persona muy importante, una de las más importantes de los Estados Unidos. Ella precisamente la noche de ayer llegó a Taiwán. Llegó a Taiwán. Y el hecho de que ella llegara se convirtió en una amenaza gigante para China. Inclusive el presidente de China, si se le puede llamar presidente, él dice que por favor Estados Unidos no juegue con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Fue la declaración que él dijo. Así que hay una tensión política, hay una tensión impresionante, tanto así también que los chinos ya comenzaron a hacer ejercicios de guerra, entrenamientos de guerra a partir de la llegada aún más intensamente de pues Pelosi a Taiwán. Y como tú decías, y el versículo mismo yo creo que por eso va junto, porque dice que se levantará reino contra reino, nación contra nación. Y también luego dice que vendrá hambre, y es que la guerra trae hambre. Así es. ¿Cierto? Y es lo que hemos estado viendo en este último año. Y nos preocupa porque la economía colapsa, todo está más costoso, es más difícil de conseguirlo y cada vez se ven más enfrentamientos. Así es. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es
Lo que pasa es que muchas veces nosotros dejamos pasar desapercibidas estas noticias, ¿no? Y las vemos como normales en medio de lo que vivimos. Pues no son normales, mis hermanos. Estas noticias anuncian el retorno de Cristo y nos deben alertar a nosotros para que estemos vigilantes, pendientes, para que estemos allí, más cerca de Dios que en cualquier otro tiempo. Ahora, ibas a decir algo. Sí, que nos deben mantener más cerca de Cristo y no deben volvernos ansiosos, No, temerosos, no. estresados, porque empezó, por ejemplo, como cuando inició el COVID, que la gente empezó a enfermarse más por el estrés, por el Sí. temor, por la angustia, que por la misma enfermedad. Entonces, debe esto llevarnos a reconocer a Cristo, a reconocer el tiempo que estamos viviendo, mas no a vivir llenos de temor porque sabemos que vienen cosas peores, sino refugiarnos en Él. Así es. Mira que Apocalipsis capítulo 13 hace una declaración que compagina aquí muy bien con lo que está aconteciendo. Dice la escritura: y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces toda la autoridad de la primera bestia en su presencia hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Creo que lo que está aconteciendo alrededor del mundo es una lucha por poder y autoridad. Hay una nación o 2 naciones o más naciones que quieren apoderarse del mundo y tener el control del mundo. Nosotros sabemos proféticamente y bíblicamente que eso no va a suceder, no irá a suceder, pero es lo que estamos viendo. Unos reinos peleando contra otro, es una bestia que ayuda a otra para que surja, para que hable con poder, para que quiera unir a otras naciones e irse a poseer una tierra y poder tener el control pleno de ella. Nosotros necesitamos estar confiados en la palabra de Dios y en la palabra profética, que es más segura. Bien, ahora pasando de otro, vamos a dar un cambio drástico, Sí. a hablar de los reinos. Ahora vamos a hablar de cómo Satanás está gobernando las mentes de nuestros jóvenes y nuestra sociedad en general, no Sí. solo son los jóvenes. Y vamos a hablar de un challenge, ¿sí? Sí. Un reto que hay en TikTok y en las redes sociales que se llama el Blackout Challenger. Resulta que ayer desconectaron a un pequeño jovencito. Bueno, el gobierno del Reino Unido autorizó, ¿no? Autorizó. No, Desconectar sí. a un jovencito que se llamaba Archie, que tenía 12 años, y lo encontraron inconsciente en su casa porque había hecho parte de este reto de TikTok donde el reto consiste en que los jóvenes se graban mientras contienen la respiración. Para poder contener la respiración, pues colocan algo que bloquee o su garganta o las vías aéreas, las taponan, y se graban hasta quedar inconscientes. Wow. Lastimosamente, desde que apareció este reto, han sido muchos los jovencitos que han muerto. Entre ellos, pues Archie, que fue desconectado ayer porque tenía muerte cerebral. Y qué triste es ver lo que está pasando. Y en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en Australia, han habido bastantes casos por este mismo reto. Y es que sabe Satanás que mientras controle nuestra mente, será capaz de hacer lo que desee. Será capaz de destruir familias, será capaz de destruir países, será capaz de destruir todo cuanto quiera a su paso. Porque, bueno, pues aquí está el todo del ser humano. Y qué triste es cómo convence a jovencitos de algo malo para decir esto es bueno, hazlo, tú eres capaz. ¿Sabes qué? Mateo capítulo 24, el versículo 10, dice lo siguiente: muchos tropezarán, pero continúa diciendo, y entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Si hay un chico que murió por hacer una cosa tan loca como esta,
¿Cómo no estar al control de situaciones como esas para poder cortar y poner fin? Pero cómo el odio se traspasa de unos a otros, de unos a otros. A ver quién puede morir, aquel murió, pero yo no voy a morir. ¿Y qué importa? Mientras Satanás llene nuestros corazones y nuestra mente de odios, habrá conquistado todo el mundo. Y lastimosamente cuando hablas de odios no solamente son estos jovencitos, pues si tú vas a ver a lo profundo, entonces quedan familias sufriendo y entonces surgen odios, eso fue tu culpa, fue mi culpa, eso es culpa de la sociedad, eso es culpa de... Y empezamos a culpar y a sacar odios y cada vez eso nos va a llevar de mal en peor. ¿Sí? Claro que Antes sí. de conseguir una solución que es difícil de conseguir con algo que ya se salió de las manos y que no se ha podido controlar, como las redes sociales ante jovencitos. Y la alarma es que los jóvenes tienen más tiempo, las redes sociales, el internet, que el tiempo que van a la escuela. Eso no significa que pues que tengan que estar todo el tiempo en la escuela, sino que necesitan un control de lo que ven y lo que hacen. Claro que mira que no es una situación fácil, por eso los cristianos debemos estar bien al pendiente de lo que está ocurriendo con nuestros hijos. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que esta sociedad consumista hace que para que podamos subsistir las familias, los dos padres deben trabajar. Si los dos padres trabajan, los hijos están a la deriva, o están al cuidado de una persona que no son sus padres ni sus familiares muchas veces, o están solos en casa. O están todo el día en una guardería, y es normal, es que es la realidad de nuestra vida. De hoy en día, a todos, de hoy día. Y de pronto algunos padres se sentirán culpables por eso, pero es que es a lo que nos ha llevado esta sociedad. Cada vez más y menos tiempo tenemos para nuestros hijos. Así es. Así que mis hermanos, nosotros debemos hacer un trabajo gigante. Padres con hijos, abuelos con nietos. Mientras tengamos la oportunidad de poder estar con nuestros hijos, con los nietos, pues hay que reenfocarlos. Hay que llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Sus pensamientos, sus ideologías, lo que ellos están viendo en internet, los juegos que ellos están manipulando, todo aquello, nosotros debemos estar al pendiente. Sí, y si es poco el tiempo, porque entendemos que hay que trabajar, claro. Si es poco el tiempo que tenemos, que ese poco tiempo sea multiplicado, sí, se multiplique en la calidad del tiempo que pasamos con ellos, y que sea un tiempo en el que podamos ponerle atención, podamos escucharlos para saber qué está pasando con ellos, qué pasa por sus mentes. Ellos a veces quieren contarnos, pero nosotros no tenemos tiempo y no nos damos cuenta de qué es lo que viven. Entonces, que podamos cada día multiplicar el tiempo y hacerlo de calidad con nuestros hijos. Así es. Con nuestra familia en total. Sí, con todos en total. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra noticia que es bien importante. Resulta que ahora hay una alerta, ahora más que nunca, por lo mismo que hablábamos de las guerras, hay una alerta por la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo. Sí. Ha venido o se quería como desarmar a los países con más armas nucleares, pero eso no se ha logrado, no se ha conseguido. Es que no va a ser posible. Y ha sido una lucha de más de 7 años en las que se formó un congreso, un grupo que iba a trabajar bajo esa premisa. Sí, vamos a desarmarnos, pero no se ha podido. No, y es que desarmarse no es dejar las armas en un punto y entonces nadie las tiene, sino que hay un poder que es mayor, que quiere acapararlas todas. Si yo las tengo todas, pues nadie se va a hacer daño, ¿cierto? Pero el que las tiene dice, no, porque este es mi seguro. No, es difícil. Este es mi seguro. Ajá. Y si yo se lo cedo a otro país, ese país me va a controlar a mí porque yo ya no tengo cómo defenderme. Sí, o a una sociedad como la que formaron. Es un asunto complejo. Es difícil. Es un asunto complejo. Y es una realidad. Hay países en el Medio Oriente, creo que 1 o 2 países, que se desarmaron. Sí, ellos entraron allí y se desarmaron, pero aquella sociedad que crea las armas nucleares, pues no se eliminó
y pues pueden seguir creando. Claro, Entonces sí. nos da igual. Así ¿Sí? es. Países como Rusia, que es el que más tiene armas nucleares, Estados Unidos, China, Francia, Pakistán, Kazajistán, son algunos de los países con más número de armas nucleares y que están allí en esa lista, pero que en lugar de bajar, aumenta, y ahora ha sido como un tema de mucha controversia en esta idea de que queremos un mundo mejor. Sí, porque si lo vamos a ver, cada día las ONU, ONG, la ONU, todos predican un mismo sermón. un Y es que mundo queremos mejor. un mundo mejor, un mundo donde haya mayor igualdad, un mundo donde haya felicidad, un mundo donde todos tengamos la oportunidad de poder compartir con nuestras familias y demás. Se habla de eso. Pero cuando se habla de la guerra, el asunto es distinto, ¿no? Cuando se habla de las armas, el asunto es distinto. A mí me sorprende es cómo el ser humano se prepara para destruirse a sí mismo en lugar de poder construir vida para otros, ¿no? Siempre trata de destruirse él mismo y de destruir a otros. Sí, si uno pensara así como un pensamiento de Judas, que uno diga, tanta plata que han invertido en todas esas armas, ¿cuántos niños no se habrán podido alimentar con esto? ¿Cuántas personas enfermas no se habrán podido curar si eso lo hubiesen invertido para estudiar en cáncer, el SIDA y todas tantas enfermedades? Pero no es así. El interés principal de cada país prima sobre cualquier otra cosa. Y es tener cómo defenderse. Así es. Así que la guerra sigue sonando, el levantarse nación contra nación sigue sonando, y cada día yo creo que va a seguir sonando más. Además que yo creo que Jesús no dijo esto en esa época porque hubiese parecido extraño a los discípulos, sí, claro. Pero donde él hubiese hablado de armas nucleares, donde solamente hubiese hablado del poder de la internet, del WhatsApp, del Facebook y de todo eso. Los discípulos lo hubiesen considerado loco. Exactamente, pero ¿cuánto poder tiene? Porque a veces ni siquiera hay una guerra real, pero ya los medios están alarmando, ya nos están haciendo sonar, ya empiezan a estresar a la gente, ya empieza el revuelo con todo este asunto y se llena de temor la gente. Pues tanto temor hay que el mismo secretario de la ONU hizo un llamado de preocupación, ¿no? El secretario se llama Antonio Gutiérrez y ha advertido este lunes de esta semana de que la humanidad está a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear, por lo que ha exigido a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza. Y es que no sé si de pronto tú lo has escuchado de otras personas, pero muchas personas creen que pronto va a venir la Tercera Guerra Mundial. Y que este mundo se va a destruir, los seres humanos se van a destruir con los mismos seres humanos y esto va a ser una locura. Pues mis hermanos, esto va a ser una locura, pero Dios no va a permitir que el ser humano se destruya a sí mismo. No, jamás. No va a pasar. No de tal manera, porque ya se está destruyendo. Sí, claro, pero no va a pasar que no quede humano sobre la tierra. No, Dios no va a permitir cosa alguna. Y esas son muchas de las teorías que uno ve en los medios, que dice el mundo va a ir hasta el 2050 porque el calentamiento, porque nos vamos porque ya no va a haber agua, porque ya el calentamiento global va a acabar con todo, porque no, Dios no va a permitir esas cosas. Cristo va a venir antes. Sí, lo vamos a poder ver en gloria. Claro que sí, pero que momentos difíciles vamos a enfrentar, los vamos a enfrentar. Así que ustedes y yo, mis hermanos, debemos velar y orar para que nuestra fe no falte. Amén. Amén. Y que estos temas que estamos tratando no sean para estresarnos, para llenarnos de temor, sino para acercarnos a Dios. Volvemos a repetirlo. Acercarnos a Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos también con este anuncio. Mis hermanos, no se preocupen más de lo que deben. Más bien, en medio de todas estas circunstancias, preocupémonos por buscar al Señor. Por buscar al Señor, por refugiarnos, por llevar a nuestra familia al Señor cada día.
Más que poner atención y ponernos nerviosos a todos los acontecimientos, busquemos a Dios, que Dios hará grandes milagros por nosotros. Amén. Así que mis hermanos, gracias por estar hasta aquí con nosotros. Vamos a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque sabemos que eres bueno. Porque sabemos, Señor, que estás con nosotros en todo momento. Y sabes que los momentos que vivimos son angustiosos. Pero tenemos la plena seguridad, Padre, de que tú estás dirigiendo todo. Señor, confiamos en ti nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Pero también, Señor, te pedimos que vengas pronto. Amén. Queremos tenerte con nosotros para poder compartir contigo la eternidad. Amén. Bendice nuestros hijos, bendice los nietos, los abuelos, los padres, los tíos, los primos. Bendícenos, Señor, y permite que cada día nuestro deseo sea acercarnos a ti, como buscamos el alimento o como buscamos el agua para saciar nuestra sed. Señor, por favor, ven a nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga, que podamos seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Amén. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video.